Buenas tardes, bienvenidos a los que ya se están sumando a esta sala Zoom. Mi nombre es Gonzalo Quintanilla, estoy a cargo de la exposición del día de hoy y les pediría quienes puedan colaborar, indicarme más o menos su perfil profesional ahí por el chat y en qué lugar del país residen. Esta información me va a permitir poder enfocar de la mejor manera el tema del día de hoy. ¿Ya? Les agradecería a quienes puedan colaborar con este pedido. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Soy Lourdes Graña, soy ingeniera forestal de profesión y el curso me llamó la atención porque, bueno, soy extensionista forestal y la parte de comunidades y la parte extractiva también me interesa, entonces estoy interesada en el curso y escucharte, claro. Buenas noches. Muy bien, Lourdes, bienvenida y muchas gracias por tu participación. Bueno, los demás por el chat podrían escribir la información que les indico, su perfil profesional y en qué lugar están residiendo o trabajando, ¿no? Bueno, ya vamos a dar inicio al tema de hoy. Ok, muy bien. Bueno, darles la bienvenida a cada uno de los que ya se están conectando. Darles la bienvenida también a nombre de ONDEC Perú. Me voy a presentar. ONDEC me ha solicitado poder compartir esta exposición el día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Quintanilla, soy antropólogo de formación. Cuento ya con 11 años de experiencia trabajando en el campo de las relaciones comunitarias en una empresa extractiva de producción de cemento, ¿no? Aquí en Lima metropolitana y también tiene sus operaciones en provincia, ¿no? Y desde esa experiencia es que he podido preparar esta presentación, ¿no? Desde la experiencia de mi formación profesional como antropólogo y desde mi experiencia como relacionista comunitario de una empresa cementera en el Perú, ¿no? De capitales peruanos. ¿Ok? El tema que nos convoca el día de hoy es la importancia, ¿no? Que tienen las relaciones comunitarias en la sostenibilidad de las industrias extractivas, ¿no? Es un tema muy importante en la actualidad, ¿no? Hace más de 15 años no se conocía, ¿no? O no se trataba mucho el tema de relaciones comunitarias, pero en la actualidad es un tema que sobre todo las industrias, las empresas, las operaciones que desarrollan alguna actividad, ¿no? De corte extractivo, están incorporando dentro de sus estrategias, ¿no? El enfoque de relaciones comunitarias, ¿no? Y es un enfoque muy importante, ¿no? Que es muy amplio y que el día de hoy lo vamos a desarrollar desde una perspectiva muy particular, ¿no? Ya lo van a ver, ya lo vamos a desarrollar, ¿ok? Igual voy agradeciendo ahí los comentarios, ¿no? Al igual de José Juro, muy agradecido por tu comentario. Ok, Huánuco, perfecto. Bueno, para esta sesión que me ha solicitado ONDEC Perú de 2 horas,
vamos a poder desarrollar dos objetivos, ¿no? Primero, comprender sobre la importancia que tienen las relaciones comunitarias, pero acá viene la particularidad, ¿no? A partir de las aproximaciones conceptuales de la antropología política. Ya con los comentarios que han habido al chat o por micrófono, puedo notar que hay una diversidad de profesionales, ¿no? Que no necesariamente son quizás vinculados a las ciencias sociales, ¿no? Más a las ciencias agrarias, forestales, etcétera, ¿no? Otras profesiones. Pero quizás dentro de los participantes también estén algunos profesionales afines a las ciencias sociales o quizás de la misma antropología, ¿no? Y la idea de esta sesión es comprender esa importancia de las relaciones comunitarias, pero a partir de una mirada muy particular de una disciplina de las ciencias sociales que es la antropología, e incluso y tener una mirada mucho más fina desde una subdisciplina dentro de la antropología, que es la antropología política. ¿Ok? Desde mi experiencia, esta subdisciplina puedo decir con conocimiento de causa que va a ayudar, puede ayudar a conocer mejor a la comunidad, ¿no? En este caso, a los distintos actores que son parte de la comunidad, ¿ya? Va a depender mucho también de la región geográfica donde se encuentre la operación, ¿no? Cualquier tipo de operación. Y bueno, el segundo objetivo, vamos a modo de un pequeño, de algunos pequeños instrumentos que he elaborado, vamos a conocer, identificar algunas herramientas que puedan ayudar para hacer una mejor gestión en las relaciones comunitarias, ¿no? Y que son algunas herramientas básicas, ¿no? Básicas que se deben tener en un inicio de un relacionamiento comunitario, y vamos a poder conversar también sobre ellos, ¿ok? Entonces son estos dos objetivos que tenemos en estas 2 horas de sesión. Antes de desarrollar el tema, desarrollar ambos objetivos, he creído por conveniente poder traer algunos conceptos o algunas palabras claves que nos convocan, que están muy relacionados al tema de hoy, ¿no? Industrias extractivas es un concepto, ¿no? Que básicamente tiene que ver con aquellas industrias que se dedican a extraer los recursos naturales localizados en el suelo, subsuelo, aguas marinas, continentales, ¿no? Estos recursos pueden ser minerales, gas, petróleo, peces, maderas, ¿no? Entonces hay que entenderlo más o menos en ese contexto, a qué nos referimos con industrias extractivas, ¿no? La otra palabra clave es relaciones comunitarias, ¿no? Aquí las relaciones comunitarias hay que concebirlas, entenderlas como la interacción entre la empresa y la comunidad. Sí, exactamente también dónde se desarrollan las operaciones, ¿ok? Y que a partir de estas relaciones comunitarias se buscan generar vínculos de confianza para un beneficio mutuo de las partes, ¿no? Comunidad-empresa. Y hay varias formas de poder establecer esta interacción, ¿no? Que puede ser a través de una filantropía, que puede ser desde la responsabilidad social, o también incluso desde lo que ahora está muy en boga, que es el tema de la sostenibilidad empresarial, ¿no?
Otra palabra clave también que trae a colación para poder entender el tema de hoy es la sostenibilidad, ¿no? Corporativa en este caso, ¿no? Aquí hay un concepto de Dow Jones que considera la sostenibilidad corporativa como un enfoque de negocio, ¿no? Que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas de las empresas, pero mediante el aprovechamiento de oportunidades, y aquí viene la palabra clave, ¿no? De la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, ambiental y social, ¿no? Aquí están las famosas 3 esferas del desarrollo sostenible, ¿no? Lo económico, lo ambiental y lo social, ¿no? ¿Y por qué este enfoque tiene mucha importancia hoy, sobre todo? Porque justamente para que pueda seguir operando las empresas, las industrias, es necesario minimizar los riesgos, ¿no? Dentro de ellos, los riesgos sociales, ¿no? Entonces, para poder minimizar esos riesgos sociales, ahí se necesita entrar a trabajar con un enfoque de relaciones comunitarias, ¿no? ¿No? Pero hay varios modelos relaciones, de relacionamiento comunitario. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Ok? Y una última palabra clave que también está muy relacionado cuando hablamos de relaciones comunitarias, industrias extractivas, ¿no? Tiene que ver con la responsabilidad social, ¿no? Aquí el término de la responsabilidad social en la década del 70, 1970, cuando lo definió Milton Friedman, ¿no? En el entendido de que solamente podría existir una responsabilidad social para los accionistas de la empresa, ¿no? Hubo otra concepción que se empezó a indicar que no solo los accionistas eran los generadores, digamos, del beneficio del crecimiento de una empresa, ¿no? Sino también los trabajadores de la empresa. Entonces, por ahí se empezaba a incluir también ya a otros grupos de interés, ¿no? Y iba ampliando el concepto de responsabilidad social, ¿no? Pero últimamente el concepto de responsabilidad social se ha ampliado, ¿no? Como ustedes pueden ver de repente en este gráfico, aquí, ya cuando hablamos, nos referimos a responsabilidad social en la actualidad, ¿no? De una empresa, no solamente consideran los accionistas o los inversores, ¿no? Sino también hay una responsabilidad de la empresa con los empleados, con los proveedores, ¿no? Que tienen ahí toda una cadena de valor y servicios, ¿no? Los clientes mismos, la comunidad, ¿no? O los agentes sociales, ¿no? La sociedad, el medio ambiente. O sea, hay muchas otras dimensiones que son también considerados como grupos de interés y a la cual una empresa, ¿no? Una industria en este caso, tiene que ver a todos estas dimensiones de la responsabilidad social, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí hemos ido explicando previamente algunas palabras claves: relaciones comunitarias, sostenibilidad corporativa, industrias extractivas y responsabilidad social. ¿Ya? Estas palabras van a estar muy presentes en el desarrollo de toda la exposición. A ver, yo les hago una pregunta y me lo pueden contestar por micrófono, quienes quieran, libremente, o por el chat, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea la finalidad de las relaciones comunitarias? A ver, tenemos ahí unos breves segundos para quienes quieran participar, escribir por el chat o el micrófono. Con toda confianza, con toda libertad, toda idea es bienvenida.
A ver, Gabriela nos dice, ¿no? Llegar a buenos acuerdos desde un inicio, perfecto, es también parte de la finalidad, ¿no? Muy bien. Alexandra también ahí nos comenta, ¿no? Crear un relacionamiento de mutuo beneficio entre la empresa y la comunidad en la que impacta. Muy bien. Hablamos de acuerdos, hablamos de beneficios mutuos, ¿no? Son palabras muy importantes que van a estar muy presentes. Ok, mire, la finalidad, o sea, el objetivo máximo, ¿no? ¿Para qué hacemos relaciones comunitarias? ¿No? Para relacionarnos, sí, para interaccionar desde la empresa, ¿no? Hacia la comunidad. ¿Qué buscamos finalmente? ¿No? La empresa es un actor al igual que la comunidad, que comparten un espacio, comparten un territorio, ¿no? Entonces lo que se quiere con las relaciones comunitarias, ¿no? Es muy similar, por ejemplo, nosotros quizás muchos vivimos en zonas urbanas, ¿no? Sea en ciudades o capitales intermedias, ¿no? O de repente hemos tenido la oportunidad de vivir también en alguna comunidad, un pueblo, ¿no? Y la finalidad, por ejemplo, nosotros ahí como vecinos, ¿no? O sea, muy aparte de tener ahí nuestra vivienda, donde vivimos con nuestra familia, nos relacionamos con nuestros vecinos, pero hay una finalidad también, ¿no? Al ser parte de un grupo social, de una comunidad, de una colectividad humana, es estar bien, ¿no? Vivir tranquilos, tener buenas relaciones, ¿no? Y en el caso de las industrias extractivas, de las empresas, sobre todo, la finalidad de las relaciones comunitarias es esta de acá, ¿no? Que simboliza este apretón de manos, ¿no? Como nos decían ahí las compañeras quienes han opinado, ¿no? Refleja que hay un acuerdo, refleja que también ahí sienten un beneficio mutuo, ¿no? Y el beneficio es, la finalidad es el de poder construir la confianza. Esa es la finalidad de las relaciones comunitarias, finalmente. O sea, vamos a desarrollar estrategias, acciones, actividades, construir técnicas, herramientas, metodologías, ¿no? De relaciones comunitarias, ¿para qué? Para finalmente apuntar, contribuir a la construcción de la confianza de la empresa con la comunidad, de la empresa con el entorno donde desarrolla sus operaciones. Esa es la finalidad mayor de las relaciones comunitarias, ¿ok? Entonces, pero para poder llegar a esa finalidad mayor, tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son algunas aproximaciones para quienes de repente han podido entrar recientemente y no me han escuchado en mi presentación. Yo soy antropólogo de formación, trabajo ya 11 años, tengo experiencia 11 años en este mundo de las relaciones comunitarias en una empresa cementera aquí de capitales peruanos. Y desde esa experiencia es que voy a desarrollar el tema de hoy, ¿no? Hay muchas formas de entrar a ver el relacionamiento comunitario. El que les voy a compartir va a ser desde la forma de mi experiencia profesional, ¿no? Como antropólogo, ¿no? Y desde esta experiencia particular de desarrollarme en el campo de la industria cementera en este caso. ¿Ok?
relaciones comunitarias. Hay distintos modelos de relaciones comunitarias. Para esto me he basado en una fuente bibliográfica que ahí lo tienen a pie de página, ¿no? De Jáuregui y Ramírez, ¿no? Es un compendio, son unas editoras que han podido sintetizar una información muy importante, ¿no? Sobre las relaciones comunitarias, ¿no? Este libro fue publicado el 2020 en México por la editorial Person, ¿no? ¿Y qué nos dice Jáuregui y Ramírez, ¿no? Que hay varios modelos de entender las relaciones comunitarias, ¿no? Este primer modelo, que es un modelo tradicional, ¿no? La empresa concibe la comunidad como un buen ciudadano, ¿no? En este modelo tradicional, las acciones de relacionamiento comunitario básicamente se basan en la filantropía. ¿Y qué es la filantropía? Es principalmente, para decirlo en términos sencillos, donaciones, ¿no? Entrega de bienes y servicios tangibles, ¿no? Es la manera como muchas empresas, ¿no? Incluso antes del 90, ¿no? Antes que incorporaran todo este nuevo enfoque de responsabilidad social, de sostenibilidad corporativa, ¿no? Antes de que se incorporen dentro de sus divisiones, departamentos o áreas, un área específica de relaciones comunitarias. A veces se le designaba al área de recursos humanos, ¿no? O al área ambiental, ¿no? O sea, eh, para, para el desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? Me acuerdo claramente, ¿no? Por ejemplo, la donación de una banda musical, ¿no? A una comunidad campesina X por el aniversario de la comunidad, ¿no? O el aniversario del pueblo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ponerles solo un ejemplo y puedan tener una idea más clara, ¿no? Son acciones de filantropía, ¿no? Pero también las acciones de filantropía pueden ser dependiendo de la coyuntura, ¿no? Dependiendo de la coyuntura, ¿no? Recientemente, bueno, todavía estamos en pandemia, pero en la etapa más fuerte de la pandemia, ¿no? Muchas de las empresas, ¿no? Muchas de las industrias extractivas, incluso, tuvieron que reorientar, ¿no? su inversión social para acciones de emergencia, ¿no? Y muchas de ellas tenían que ver también con temas de filantropía, donaciones, centrarse básicamente en donaciones, ¿no? Donaciones, por ejemplo, de víveres, ¿no? Porque, bueno, el contexto mismo lo exigía de esa manera, ¿no? Gente que se quedó sin trabajar muchos meses, no tenía, gente que vivían del día a día y no tenían la alimentación. Empresas donaron víveres, alimentos, ¿no? Entonces, digamos como que se centró en este modelo, ¿no? En este modelo tradicional. ¿Ya? Y aquí, en este modelo, se concibe a la comunidad como un espacio próximo donde opera la empresa, ¿no? O sea, si yo tengo ahí mi yacimiento, mi operación, mi actividad, ¿no? Donde, en el caso de una mina, está el Tajo, ¿no? O una industria forestal, ¿no? Ahí tengo el área donde desarrollo esta actividad y, digamos, mi comunidad, digamos, sería pues la que está más cercana a la operación, ¿no? Ese es un poco el enfoque del modelo tradicional que así lo concibe, ¿no? Y
y ojo, que este modelo en realidad podría ser de alguna manera exitoso para algunas empresas, siempre y cuando la comunidad permanezca estática, ¿no? Estática. Pero eso es un poco peligroso, ¿no? Porque ninguna comunidad es estática, en realidad, ¿no? La comunidad, por factores internos o externos, puede cambiar en el tiempo, ¿no? Y esto podría significar un riesgo para las operaciones. Entonces, quedarnos solamente con un modelo tradicional de ver las relaciones comunitarias así de este tipo podría significar un riesgo, ¿no? Ya creemos que es un modelo anacrónico, ¿no? No responde a los tiempos actuales. El otro modelo que nos comparte Jauregui y Ramírez es este modelo estratégico donde amplía la noción de comunidad, ¿no? Que no solamente la comunidad es, la empresa no lo concibe como que el vecino inmediato a mi operación, ¿no? A mi operación donde extraigo el mineral, a mi operación donde extraigo, si es en el caso del mar, ¿no? El pez, o si es en el caso de la Amazonía, por ejemplo, el petróleo o el gas, ¿no? No, sino la noción se amplía un poco más, se expande más, ¿no? Es el distrito, ¿no? Es la región, ¿no? Entonces, en este modelo estratégico mi relacionamiento va más allá de las comunidades vecinas que están cerca de mi operación. Me conecto con gobiernos provinciales, regionales, con algunas instituciones que trabajan en estos ámbitos, pero que yo los puedo apalancar para poder trabajar en mi área de influencia directa también, ¿no? Ese es el modelo estratégico, ¿no? Y aquí las relaciones comunitarias se consideran a través de fuerzas, se conciben a través de fuerzas externas y fuerzas internas, ¿no? Las fuerzas externas pueden ser, pues, que yo como actor, como industria extractiva, tengo mi vecino inmediato, que es la comunidad, pero que también ambos, como actores, somos parte de un tejido social, político mayor, ¿no? Dentro de un territorio, ¿no? Donde existe toda una dinámica territorial. Entonces, me tengo que saber mover en ese territorio, ¿no? El caso, por ejemplo, muy particular de las industrias, quizás donde estén muy cercanos a las cuencas, ¿no? Hidrográficas, ¿no? Si yo tengo mi operación, de repente, la cuenca hidrográfica, pues lo clasificamos en tres partes, ¿no? La cuenca alta, que es generalmente donde nacen las aguas, ¿no? La cuenca media y la cuenca baja, que es donde ya las aguas del río pues desembocan, ¿no? En el mar, ¿no? Entonces, si mi operación, por ejemplo, está en una cuenca baja, si yo no tengo este modelo estratégico, bueno, yo me voy a concentrar solamente de repente en operar en la cuenca baja, ¿no? Pero si yo lo tengo incorporado a este modelo estratégico, porque también, aparte de que estoy dentro de un distrito, dentro de una provincia, y miro este enfoque territorial a partir del modelo de cuencas hidrográficas, entonces también podría contribuir para el mejoramiento de determinadas acciones en la cuenca alta, que es de donde nacen las aguas, ¿no? Entonces, si mi población vecina, incluso yo mismo como operación, me estoy beneficiando de esas aguas en la cuenca baja, si invierto, retribuyo en la cuenca alta, me va a asegurar, ¿no? De que siempre yo como empresa y mi comunidad cercana también podamos tener esa seguridad del recurso hídrico, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de
de un modelo estratégico, ¿no? Y este modelo concibe a la empresa como un actor articulador, integrador de demandas e intereses mutuas, ¿no? Tanto de la empresa como de los propios grupos de interés, ¿no? En este caso, comunidades vecinas. En el ejemplo que les he mencionado, como de las cuencas hidrográficas, tenemos muchos actores. Por ejemplo, la junta de usuarios, ¿no? Las famosas juntas de usuarios. De la junta, debajo vienen las comisiones y más abajo vienen los comités, ¿no? Los comités de usuarios, toda una estructura, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Vamos a ver otros modelos más de relacionamiento comunitario. Acá hay un modelo de transformación. Aquí las acciones de relaciones comunitarias son consideradas una prioridad dentro de la estrategia empresarial, ¿no? Y también estas acciones de relacionamiento comunitario incluso están incorporadas dentro de algunas otras acciones de la empresa, ¿no? Por ejemplo, hay empresas, hay industrias que, que, que crean su propia fundación, ¿no? ¿No? Su propia fundación. Por ejemplo, la empresa donde yo laboro, por ejemplo, ¿no? Que es la empresa cementera. Antes se llamaba Cementos Lima, ¿no? Ahora se llama UNACEN, Unión Andina de Cementos. La empresa desarrolló su propia fundación, ¿no? Que se llama Asociación UNACEN, ¿no? Entonces, destina a la Asociación UNACEN, digamos, toda la parte de la gestión social de la empresa, ¿no? Toda la parte de la inversión social a través de sus distintas líneas de acción, puede ser en educación, salud, medio ambiente, infraestructura, ¿no? ¿No? Pero muy aparte de eso, de que pueda destinar, digamos, a su fundación para que pueda hacer todo el trabajo de relacionamiento comunitario, etcétera, dentro de las distintas divisiones o áreas operativas dentro de la propia operación misma, se incorporan algunas otras acciones que también pueden estar muy vinculadas como generadoras de impacto de desarrollo para la comunidad. Por ejemplo, hay el reuso de las aguas que se usan para los campamentos, los servicios higiénicos, etcétera, ¿no? Se reutilizan en una petar. Esa agua pasa por todo un proceso de tratamiento, ¿no? Y tenemos un agua reusada de mejor calidad que se vuelve a usar para el riego de las áreas verdes que tiene la empresa, ¿no? Pero también hay un porcentaje de esa agua que en convenios con los gobiernos locales, o con la comunidad, se utiliza para el riego también de las áreas verdes, ¿no? Entonces, pero esa parte operativa, por ejemplo, está en un área, en el área de medio ambiente de la empresa, ¿no? Pero ahí hay un nivel de coordinación, ¿no? Con el área de la gestión social, con la fundación misma que ha creado la empresa, para poder tener este trabajo con la comunidad, ¿no? Entonces, en este caso, este es un modelo de transformación donde justamente, si bien la empresa, la industria, crea su propia fundación, pero todavía mantiene dentro de algunas de sus unidades operativas, áreas operativas, algunas acciones que también puedan impactar de manera favorable, positiva a la comunidad, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Este tipo de modelo ayuda a que las empresas puedan ser más competitivas,
y también puedan adaptarse, ¿no? A los desafíos, ¿no? Aquí, aquí lo característico de este modelo es que integran los valores de la empresa y también los valores de la comunidad, ¿no? Entonces ganan, digamos, ambas partes, ¿no? Acá tenemos otro modelo, ¿no? El modelo de compromiso con la comunidad. Y dentro de este modelo de compromiso con la comunidad hay una variedad también, ¿no? De modalidades de este modelo de compromiso, ¿no? Podemos tener aquí, por ejemplo, el modelo de consulta o participación pública, ¿no? Que es básicamente la empresa desarrolla, ¿no? Una serie de técnicas participativas para poder recoger, ¿no? Metodología, ¿no? Sobre temas de interés para la comunidad. Otro modelo es el modelo basado en los activos o también llamados de economía social de la comunidad. Aquí hay un ejemplo muy concreto, ¿no? Este ejemplo de los fideicomisos comunitarios, donde a través de un convenio, por ejemplo, la comunidad, que es dueña de la tierra, de la propiedad, por ejemplo, le da por cesión de uso por un tiempo determinado, con ciertas cláusulas, ¿no? A la comunidad para que pueda desarrollar de ahí de repente alguna actividad o un proyecto, ¿no? 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 Que puede ser para beneficio mutuo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? He visto casos de construcción, por ejemplo, de un estadio, ¿no? Donde la comunidad, perdón, la empresa también desarrollaba actividades ahí, ¿no? Como parte de sus trabajos de responsabilidad, ¿no? Social, pero que también era abierto para la comunidad, ¿no? La empresa invertía, desarrollaba un nivel de infraestructura, actividades, etcétera, ¿no? Para beneficio de los empleados, trabajadores y también de la comunidad, y que al finalizar un determinado tiempo se revertía a la comunidad, regresaba a la comunidad y ya con todo lo invertido, pues parte de la comunidad, ¿no? Ese es otro tipo de modelos de compromisos, por ejemplo, ¿no? Otro modelo es el modelo de la democracia comunitaria, ¿no? Esto de poder promover consejos o foros, ¿no? Donde se discutían temas de interés común, ¿no? Interés mutuo, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar algunas oportunidades, riesgos incluso también, ¿no? Prevenir riesgos, ¿no? Y actuar oportunamente, ¿no? Modelos de aprendizaje y educación popular, ¿no? Como oportunidades de capacitación, empleo y desarrollo humano, ¿no? Hay industrias, empresas que incluso implementan grandes centros de capacitación, por ejemplo, ¿no? Para dependiendo del giro del negocio, ¿no? Orientado a su propio grupo de interés, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, en el caso de la industria cementera, ¿no? Ahí hay todo ese abanico de maestros de construcción, albañil, ¿no? Tener, por ejemplo, un centro de formación de capacitación, ¿no? Gratuito, certificado, etcétera, ¿no? Pero que lo tenga implementado dentro de la empresa o en algunas instalaciones cercanas a la empresa, por ejemplo, es más o menos este modelo, ¿no? O donde hacen sus talleres, ¿no?
tipo educación, cultura, deporte, ¿no? Vacaciones útiles, emprendimientos, ¿no? Capacitaciones técnico-productivas, capacitaciones en el fomento del empleo, ¿no? O sea, más o menos ese es el modelo también de relacionamiento comunitario, ¿no? Es otra forma, ¿no? Y esto se hace en alianza, ¿no? Con distintos actores, públicos o privados, ¿no? Y lo otro tiene que ver con los modelos de desarrollo de servicios, ¿no? El, estos de los voluntariados, por ejemplo, ¿no? Fomento de voluntariados para distinto tipo de acciones, ¿no? Que van en la línea de los objetivos mismos de la empresa, ¿no? Arborizaciones, no sé, mejoramiento de viviendas, ¿no? Diversos, ¿no? Fomento de clubes juveniles, fomento de cooperativas de alimentos, cooperativas de crédito, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro modelo, ¿no? Tenemos otro modelo, que es el modelo relacional, ¿no? Community Engagement. Principalmente aquí se fundamenta en la comunicación, ¿no? Pero entendida como un proceso que permita negociar y lograr significados compartidos entre la empresa y la comunidad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, a través de este modelo, relacionamiento comunitario se acerca a través de este modelo para recoger esos significados de la comunidad en relación a, podría ser, por ejemplo, al tema misma de la marca, de la empresa, o podría ser incluso sobre los impactos, ¿no? Que podría generar la empresa, la operación, perdón, ¿no? Entonces, con la comunidad se trabaja, se recoge esa información, o sea, cómo va recreando, cómo va construyendo esos significados, ¿no? Eh, y, y esto ayuda a reorientar, enfocar las acciones para fortalecer el tipo de relacionamiento, ¿no? Aquí en este modelo contiene tres componentes, ¿no? El tema de antecedentes, las estrategias de compromiso relacional y las consecuencias, ¿no? En este ejemplo que les pongo, de poder, por ejemplo, construir los significados, ¿no? De lo que podría significar el impacto de las operaciones, ¿no? Entonces, a mí me va a permitir poder identificar antecedentes, qué estrategias podemos plantearnos para mejorar, ¿no? Reducir, mitigar, controlar los posibles impactos y cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? Positivas si lo implemento, ¿no? A corto, mediano o largo plazo, o si no, y dejo de hacerlo, también cuáles podrían ser las consecuencias negativas, ¿no? Este modelo es resultado de la creación de conciencia e intereses de los miembros de la comunidad a través de mecanismos de información, consulta y participación. Por ejemplo, tenía un ejemplo, un caso, ¿no? Cerca a las canteras, ¿no? Que podría aplicarse, creo que para, sobre todo, minería, ¿no? ¿No? Se hacen voladuras, ¿no? Eh, cada cierto tiempo, ¿no? Diario, a una determinada hora, ¿no? Pero en el entorno, eh, por ejemplo, nos podemos situar en una comunidad altoandina, ¿no? Y en la comunidad altoandina existe la costumbre del pastoreo,
de los animales, ¿no? Entonces, a veces la voladura, que por lo general se hace pues al mediodía, y por ahí habían pastores, ¿no?, muy cercanos a la operación, a la cantera, al momento de explosionar, ¿no? Genera pues un impacto, ¿no? Un impacto, ¿no? Un ruido, ¿no? También un impacto de vibración, ¿no? ¿No? Entonces, si yo puedo aplicar de repente este modelo a este grupo, ¿no? Grupo humano, ¿no? De pastores en este caso, recogiendo también sus intereses, ¿no? ¿Por qué está ahí cercano, de repente haciendo el pastoreo cercano a esta cantera, ¿no? ¿No? Porque posiblemente encuentre ahí ¿no?, el pasto, el agua, ¿no? Muy cercano, ¿no? Entonces yo podría, a partir de este interés, poder diseñar algunas estrategias que me ayuden a reducir ese impacto que, ¿no?, que se genera ahí con este grupo de interés, ¿no? En este caso, pastores, ¿no? Pastores de puna, ¿no? Y podría haber otras alternativas donde se podrían hacer ya el pastoreo en otras zonas, por ejemplo, ¿no? O sea, este modelo más o menos me ayuda a hacer este tipo de metodología, ¿no? El otro modelo es el modelo por etapas, ¿no? ¿No? La finalidad aquí es brindar lineamientos para brindar relaciones efectivas con grupos de interés. Este modelo por etapas comprende cinco etapas, ¿no? La etapa del pensamiento crítico, estratégico, perdón, ¿no? Pensamiento estratégico, el análisis y la planificación, el fortalecimiento de capacidades, la relación, ¿no?, con los grupos de interés y sus resultados, ¿no? Es quizás algo más esquemático, más duro, ¿no? Este tipo de modelos, ¿no? Pero bueno, es una forma, ¿no? Es una forma también de aproximarse a cómo desarrollar mi relacionamiento, ¿no? Ok, y este es el último modelo, ¿no? Este es el último modelo de interacción entre comunidad y empresa. Y acá este modelo me parece también algo interesante, ¿no? Este modelo es un marco referencial, ¿no?, que trata de configurar algunos de los otros modelos que ya hemos visto al inicio, pero aquí lo integra, ¿no? Por ejemplo, aquí el modelo tradicional del relacionamiento comunitario tiene como objetivo buscar la reputación de la empresa, o sea, la buena imagen de la empresa, y evitar los riesgos del negocio, ¿no? Y aquí generalmente se encarga a las áreas de comunicaciones, relaciones públicas o asuntos externos, así más o menos los denominan, ¿no?, algunas empresas, industrias, al trabajo de relacionamiento comunitario, ¿no? O sea, no hay como un equipo especializado de relacionamiento comunitario para trabajar, sino se le encarga a otros especialistas el poder hacer el relacionamiento comunitario, ¿no? Y aquí la postura de la empresa es una postura defensiva frente a la comunidad. Procuran controlar los problemas y los riesgos, ¿no? O sea, es un enfoque muy reactivo en realidad, ¿no? Muy pasivo. Pero tenemos el otro modelo, ¿no?, que es un modelo reciente, ¿no? El modelo de interacción comunidad-empresa emergente, ¿no?
que es más bien, y aquí me pareció también algo importante que lo subrayan en este sentido, donde es el especialista en relacionamiento comunitario, ¿no? Que lo que se busca es que ese especialista tenga una interacción personal, porque es esencial para crear y sostener un involucramiento entre la comunidad y la empresa. ¿No? No es que va de manera puntual, si pasó algo y se aparece y soluciona aparentemente y se va y no regresa hasta que vuelva a pasar algo. No, sino en este modelo emergente lo que propone el modelo de relacionamiento comunitario es que este relacionista especializado, dedicado exclusivamente a la relación con la comunidad, tenga ese contacto directo, esa interacción personal directa, cree vínculos, que lo sostengan los vínculos en el tiempo, ¿no? Es otra manera de entender el relacionamiento comunitario, ¿no? Y aquí lo que se busca es plantear una relación con la comunidad que trascienda solamente problemas y riesgos, ¿no? Que apunte a una mirada de desarrollo, ¿no? Esa es la idea. Ok, entonces hasta aquí hemos terminado esta primera parte de los modelos, ¿no? De relaciones comunitarias. Ahora vamos a pasar a una segunda parte que tiene que ver con la particularidad que les decía, cómo desde la antropología política miramos, nos aproxima a entender las relaciones comunitarias. ¿Ok? Entonces aquí les voy a compartir más información académica, ¿no? Que a mí mismo me ha podido permitir entender mejor, ¿no? Ese vínculo que uno quiere crear con la comunidad, ¿no? Pero para crear ese vínculo, el especialista en relaciones comunitarias tiene que conocer el territorio. Y conocer el territorio significa conocer el medio, ¿no? El medio, o sea, el lugar, ¿no? Donde está, y sus actores, ¿no? ¿No? El territorio es eso. El territorio es, digamos, algo así como que el espacio geográfico y los grupos humanos, ¿no? En esa relación entre el medio, espacio geográfico y los grupos humanos, esa relación que tiene el hombre con su medio, ahí va creando significados, va creando maneras de entender el mundo. Voy a aterrizar un poquito, ejemplos concretos. En el Perú tenemos 3 grandes regiones, ¿no? Costa, sierra, selva o Amazonía. Y el comportamiento del hombre costeño es diferente al comportamiento del hombre del Ande, de la sierra. Y es diferente al comportamiento del hombre de la Amazonía. ¿Por qué? Porque la relación que ha establecido ese sujeto, ese hombre, hombre como especie, no hombre como género, sino hombre como especie, con su medio, ¿no? Ha hecho que se comporte de una determinada manera. Ha hecho de que entienda las cosas que le pasan a él y a su familia y a su comunidad de una determinada manera. Igual en la sierra, igual en la Amazonía. Entonces, una aproximación de las relaciones comunitarias desde la antropología política nos va a poder ayudar a entender una dimensión, ojo, una dimensión de entender las relaciones de poder y autoridad.
¿Por qué la antropología política? Porque dentro del relacionamiento comunitario que hacemos, ¿no?, las empresas, o las empresas extractivas, en este caso, que es el tema de hoy, nos involucramos, nos relacionamos mucho siempre con el presidente de la comunidad campesina, el APU de la comunidad nativa, el secretario general del asentamiento humano, el coordinador del comité vecinal, el presidente de la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento, el presidente de la Junta de Usuarios, por ejemplo. Entonces, desde ahí queremos enfocarlo, ¿ok? O sea, podríamos ir viendo también otras formas de entender el territorio, pero aquí, desde una aproximación de la antropología política, lo vamos a ver desde las estructuras de poder y autoridad que existen en las comunidades, que están muy cercanas a las operaciones, ¿no?, de las industrias extractivas, ¿no? Sea en la Amazonía, por el tema de las industrias que se dedican a la explotación del gas o del petróleo, o forestales, ¿no? O en el caso de, ¿no?, en el Ande, ¿no?, el tema de la minería principalmente, que es lo fuerte, ¿no? O en el caso marítimo también, ¿no?, el tema de la pesca, ¿no?, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Hay, o sea, en estas grandes espacios o geográficos, territoriales que les estoy haciendo mención, existen estructuras de poder, ¿no? Hay toda una estructura, una lógica organizativa. Y eso es importante mirarlo, ¿ok? Entonces, desde ahí vamos a partir. Primero que nada, para quienes de repente no estén afines a las ciencias sociales, una pequeña aproximación, ¿no?, de qué es la antropología, ¿no? La antropología es una ciencia social que estudia al hombre como especie humana y tiene como objeto de estudio la cultura. ¿Ok? ¿Pero qué es la cultura? Y aquí vamos a tener una cita de este antropólogo norteamericano, a quienes ustedes ven en la foto, Clifford Geertz, quien define la cultura como un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. En términos concretos, cuando se refiere de que la cultura es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas, puede ser el habla, la escritura, puede ser los dibujos, gestos, por ejemplo, en todo lo que llamamos artesanía, ahí también se manifiesta la expresión cultural del hombre, ¿no? La forma del trato, ¿no? La terminología, ¿no?, lo que se llama a veces el dialecto, ¿no? ¿No? Son representaciones simbólicas. Esa es la cultura. Todo lo que nosotros... La cultura no es quizás en una acepción muy vacía, muy restringida. A veces se entiende cultura es música clásica, acceso a la educación, ¿no?, estudioso. No, no, no. Cultura aquí se entiende como las manifestaciones simbólicas del hombre, ¿no? La música, el arte, la pintura, todo eso sí, ¿no? Las costumbres, las tradiciones, ¿no?
cómo yo hablo, cómo yo me relaciono, ¿no? O sea, eso es cultura. Esas son las formas simbólicas, ¿ok? Y eso es lo que mira la antropología, ¿no? Y si eso lo traemos al campo de las relaciones comunitarias, ¿no? Cuando nosotros nos relacionamos en una comunidad nativa, ¿cómo entender al nativo? O cómo entender al colono también, que está en la Amazonía, ¿no? Tiene un comportamiento distinto al colono, ¿no? ¿Cómo mira, cómo siente, cómo piensa el nativo sobre el bosque, ¿no? El bosque tiene vida, ¿no? En el bosque está la historia, ¿no? Genealógica de su clan, de su familia, ¿no? Están los mitos, las leyendas. Igual en el Ande, ¿no? Los cerros tienen vida, los apus, ¿no? Esos grandes nevados. Había un antropólogo, un profesor mío, Sabino Arroyo, ¿no? Actualmente trabaja en la Universidad de Villarreal y San Marcos. Había escrito una investigación muy importante sobre las deidades andinas. Dentro de ellas, por ejemplo, el significado que tenían los grandes nevados, tipo Ticlio, Razohuilca en Huantayacucho, Ticlio aquí en, ¿no?, la Sierra de Lima, Huaytapallana, ¿no?, por Huancayo, Concepción, La Viuda, ¿no?, por Cerro de Pasco, Ausangate en Cusco. ¿Qué nos decía el profesor? Que habían deidades, o sea, estos nevados eran los grandes apus, ¿no?, del Ande, y habían deidades masculinas y femeninas, y que esos truenos, que de repente algunos de ustedes habrán podido tener la experiencia de escuchar, esos truenos representaban las voces, era la forma como se comunicaban entre un nevado y otro nevado, ¿no? Interesante. No ha sido una invención del investigador, del antropólogo, sino el antropólogo se ha ido relacionando con las personas quienes viven, creen en estos apus, y eso lo ha ido sistematizando para poder comprender, ¿no?, cómo es su relación de estos grupos humanos con su medio, ¿no? Entonces aquí la función de la cultura es darle ese sentido, ¿no?, al mundo, hacerlo más comprensible. Esa es un poco la idea, ¿no?, de la antropología, ¿no? La antropología, si lo vemos como una herramienta que nos va a servir para el trabajo de relacionamiento comunitario, nos va a ayudar mucho porque nos aproxima a poder comprender la cultura, el estudio de la cultura. ¿Ok? Y aquí un pequeño antecedente, la antropología política, ¿no?, surge como una subdisciplina de la antropología social, principalmente de la escuela inglesa, ¿no? Se remonta a la década de 1940 y esta subdisciplina de la antropología política está dentro de una corriente que dentro de los antropólogos por formación sabemos que la definimos como que la corriente estructural funcionalista. ¿Por qué estructural funcionalista? Porque se entiende que la antropología, a diferencia de la sociología, la antropología nace estudiando a las sociedades que no estaban en la ciudad, que no estaban en los estados, ¿no? En los estados, ¿no? Y digo entre comillas. Entonces la antropología para la colonia inglesa en ese tiempo sirvió para poder colonizar, en este caso, por ejemplo, África. En África los ingleses, en Medio Oriente también, tienen hasta ahora territorios, ¿no? Colonias, ¿no? Y una forma de poder entender a estos grupos humanos
de estos territorios era a través de la antropología. ¿Por qué a través de la antropología? Porque la antropología estudiaba la cultura de estos grupos humanos. Y aparte de estudiar la cultura, tenía ciertos métodos y técnicas de investigación que te ayudaban a inmiscuirse, a vivir, digamos, dentro de estos grupos humanos, para desde esa experiencia de vivencia poder comprender, no solo entender. Entender es algo que yo no he vivido, me lo explican y lo puedo entender. Pero comprender es algo, una experiencia que yo he vivido como el grupo humano al cual yo me estoy insertando y lo puedo comprender, ¿no? Entonces, tenemos aquí un libro clásico, que es el Sistemas Políticos Africanos, donde se trató de buscar la comprensión de cómo vivían, cómo estaban organizados, quiénes eran sus autoridades, ¿no? No era como en la sociedad clásica, ¿no? Que había un Estado, había un parlamento, ¿no? Etcétera. No, aquí tenían otras estructuras de organización social y política, ¿no? Aquí se les tipificó como tribus, ¿no? Los tribus son aplicables para conocer esa forma de organización en el África. Tribus no existen en la Amazonía peruana, por ejemplo. Tribus, cuando hablamos de tribus nos referimos al África. En la Amazonía peruana existe otra terminología, ¿no? Que son comunidades nativas, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Y las tribus estaban, y teníamos tribus, bueno, es todo un tema, un sistema de parentesco, ¿no? Ahí llevábamos un curso de sistema de parentesco, y a través de ahí se hacían pues los estudios genealógicos, por ejemplo, ¿no? De matrilineal, patrilineal, mixtos, qué sé yo, bueno, es todo un tema más especializado, ¿no? Pero lo que yo quiero llegar aquí es que desde la antropología política se empezó a entender grupos humanos. ¿Y para qué? Y entender grupos humanos específicamente para entender las estructuras de poder y autoridad que existían en estos grupos humanos. Este es un libro clásico, ¿no? Que se hace sobre los Nuers, que es una tribu, los Nuers, ubicado pues en Sudán, ¿no? Muy cercano al río Nilo, colindante con el país de Etiopía, ¿no? Es un libro clásico de la antropología política. Tenemos también aquí una aproximación quizás más reciente, ¿no? De Georges Balandier, que es un antropólogo francés, donde define la antropología como, como un modo de reconocimiento y de conocimiento del exotismo político y de formas políticas otras. ¿Qué significa eso? O sea, si bien hay una política formal, ¿no? O sea, una estructura política formal, todos sabemos que, por ejemplo, así por cultura general nada más, los estados nuestros donde vivimos, ¿no? Tienen su poder ejecutivo, legislativo, ¿no? Judicial, ¿no? Pero hay otras organizaciones, ¿no? Que no estaban incluidos dentro de esta sociedad mayor, que tenían también sus propias particularidades de organización política y social, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Con ese exotismo político, ¿no? Es eso exótico, ¿no? Esa política exótica, esa forma, lo político no necesariamente tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? O sea, con la política formal, ¿no? La política tiene que ver con las formas como me organizo, cómo tomo mis decisiones, ¿no? Y eso es lo que estudia la antropología política, ¿no? ¿Cuáles son esas otras formas políticas? ¿No? La antropología es un instrumento de descubrimiento y de estudio de las diversas instituciones y prácticas que aseguran el gobierno de los hombres, así como los sistemas de pensamiento y los símbolos que lo fundan. Por ejemplo, quienes
de repente han tenido la oportunidad de vivir, trabajar, estudiar, qué sé yo, en una comunidad campesina, ¿no? Tienen sus estatutos, ¿no? Y tienen sus formas de gobierno, ¿no? La Asamblea General es el órgano mayor, máximo, ¿no? El Consejo Directivo es el que está por debajo de la Asamblea Comunal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas formas de cómo se organizan, cómo están las estructuras del poder, se tiene que estudiar también cuando hacemos relacionamiento comunitario, ¿no? Porque no solamente es hacer el directorio, ¿no? Ah, este es el presidente de la comunidad, él es el alcalde, ¿no? Etcétera, no, 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 no. ¿Cómo funciona esa comunidad, ¿no? ¿Cómo es la relación de la comunidad campesina con las otras formas de organización que existen en ese territorio cercano a mi operación, ¿no? O dentro de mi región, ¿no? Dentro de mi localidad, ¿no? La antropología política te da herramientas para poder comprender eso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay algunos métodos y orientaciones, ¿no? Por ejemplo, una forma de acercarse es viendo el origen y lo genético, ¿no? La orientación genética, ¿no? El origen y la evolución de las organizaciones sociopolíticas, ¿no? Si ese origen ha sido mágico, religioso, político, cómo es el proceso de la constitución de estas organizaciones a las cuales vamos en algún momento a hacer un mapeo, ¿no? Un mapeo de actores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, esa orientación de la antropología política, esa orientación genética, te ve eso, ¿no? Por ejemplo. Otra orientación es una orientación más funcionalista, donde tratamos de identificar las instituciones políticas a partir de las funciones asumidas, ¿no? ¿Qué función cumple el comedor popular, ¿no? ¿Qué función cumple el vaso de leche? ¿Qué función cumple una comunidad campesina? ¿No? Y así, ¿no? Funciones, ¿no? Entonces, hago mi mapeo, los identifico por funciones. ¿Sí? Otro tipo de orientación es el tipológica, ¿no? Por tipos, ¿no? Yo separo, ¿no? Por tipos y sistemas políticos, ¿no? Lo voy clasificando por, no sé, de repente, organizaciones ambientales, y ahí los que encuentro los voy incorporando. Organizaciones territoriales, ¿no? Comunidades campesinas, asentamientos humanos, qué sé yo, ¿no? Organizaciones culturales, y pues yo voy creando tipos, ¿no? Es otra forma de clasificar, ¿no? Otra orientación es terminológica, ¿no? Tiende a categorizar, por ejemplo, algunos fenómenos o sistemas, ¿no? Políticos. Acción política es una categoría, poder es otra categoría, autoridad es otra categoría, administración, función, legitimidad. Entonces voy creando algunas categorías que me permiten poder también entender, ¿no? Las estructuras del poder, ¿no? Otra orientación es una orientación estructuralista, donde digamos, el individuo, que es parte de una comunidad, de una colectividad, al mismo tiempo es parte de un tejido social mayor, ¿no? O sea, si yo pongo este ejemplo así súper sencillo, ¿no? Identifico en mi área de influencia directa una comunidad campesina, ¿no? Un comedor popular y un comité de riego. Ok, los tengo estos tres mapeados. Pero si yo no tengo, o si yo tengo la mirada, la orientación estructuralista, yo diría, esta comunidad campesina forma parte de una federación que existe en la provincia, ¿no? ¿Y cómo es la relación entre en esta comunidad campesina X
con el conjunto de las comunidades que forman parte de la federación. ¿Cómo es el comportamiento de esta comunidad frente a la federación? Yo tengo ahí más elementos de análisis, ¿no? En el caso del comedor, igual, ¿no? Este comedor, si bien está ahí en la comunidad cercana a mi operación, pero forma parte de una central distrital de comedores, ¿no? Igual, ¿no? La misma lógica, es la estructura, ¿no? Y este comedor se relaciona con la municipalidad. En el caso de la comunidad campesina, se relaciona mucho con las agencias agrarias, por ejemplo, ¿no? Que es una instancia de los gobiernos regionales, ¿no? Y en el caso del comité de riego, esta es parte, un conjunto de comités de riego forman una comisión de riego, ¿no? Porque están, digamos, cercanas entre sí y comparten valga la redundancia, comparten una parte de la cuenca hidrográfica. Pero al mismo tiempo, un conjunto de comisiones de riego forman parte de una junta de usuarios, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, hay toda una estructura. Ahora, en el otro ejemplo, desde una orientación dinamista, por ejemplo, aquí lo que trata de entender es la dinámica entre las estructuras como un sistema de relaciones, ¿no? O sea, estas estructuras, en el ejemplo anterior que les he mencionado, el de la comunidad con la federación, los comités con la comisión y la junta de usuarios, por ejemplo, no es que estas estructuras sean estáticas, ¿no? Existen contradicciones, ¿no? Dentro de esas estructuras, ¿no? Entonces, lo que yo, como relacionista comunitario, también me interesa saber cuáles son esas contradicciones o cuáles son esas tensiones que puedan existir ahí, ¿no? Eso me va a ayudar, pues, a conocer mejor a mis grupos de interés, a la comunidad, ¿no? Con quien yo finalmente me voy a relacionar. Y aquí he traído esta imagen para ir aterrizando un poquito al caso peruano. Acá hay un famoso libro dentro de las ciencias sociales y particularmente dentro de la antropología que se llama La sal de los cerros, ¿no? Es una investigación hecha por el antropólogo peruano Stefano Varese, ¿no? Que está aquí en la imagen, ustedes lo pueden ver. Está ahí con un campa, ¿no? Es un Ashaninka, Inca, ¿no? En la región central del Perú. Quien hizo, ustedes ahí lo pueden ver, incluso está descalzo, igual que el nativo, ¿no? O sea, de hecho que no puede igualarse, ser totalmente igual, pues, ¿no? Al nativo, pero busca estrategias, maneras de poder acercarse, ¿no? A que le pueda generar confianza, acercamiento, ¿no? Proximidad, crear vínculos, ¿no? Son gestos, ¿no? Son gestos que te ayudan a acercarte. En este famoso libro, La sal de los cerros, él trata de reflejar un poco, si bien el proceso histórico de cómo los campas han llegado a ocupar este territorio de la Amazonía, pero también empieza a través de las entrevistas directos, del diálogo directo, el contacto directo, ¿no? Aprendiendo a hablar su idioma incluso, ¿no? A poder comprender cómo es la relación de este nativo frente a su medio social, ¿no? Y frente a los otros actores, ¿no? Sea el Estado o comerciantes. En ese momento también, pues, ahí en este libro retrata, por ejemplo, la relación que tuvieron con los caucheros, ¿no? Con los caucheros, o también con los misioneros, ¿no?
la Iglesia Católica, con la Iglesia Adventista, ¿no? O sea, la antropología de alguna manera es inmiscuirse, ¿no? Vivir, compartir las vivencias con el grupo social para a partir de esa convivencia poder comprender, ¿no? Comprender las cosas. Acá hay unas palabras subrayadas. Habla de pasión por la etnología descriptiva y el tema de la observación participante. La antropología se caracteriza por hacer etnografía. Y la etnografía significa, yo empiezo a describir todo lo que yo observo desde mi experiencia. No soy solamente un espectador, sino yo hago lo que el nativo hace. Yo hago lo que la comunidad hace, ¿no? Yo haciendo lo que la comunidad hace, me va a permitir a tener mayores elementos, formas simbólicas de poder entender su cultura. Y yo al poder tener más elementos de esas formas simbólicas de entendimiento de la cultura, de la comprensión de la cultura, me va a permitir hacer una mejor descripción de ese grupo humano. Y aquí hay cuando Stefano Varese era muy jovencito, la universidad estaba dedicado a hacer pues su tesis, ¿no? De antropología, tuvo un asesor, ¿no? Justo un antropólogo francés. Y le dijo, voy a citar textualmente, ¿no? Para que un poco puedan entender la herramienta de la antropología, ¿no? Señor Varese, deje de leer sobre los indios Campa. Varese le gustaba investigar mucho la parte histórica, por eso le dice eso, ¿no? Usted se deja influir demasiado por los escritos de otros. Los pocos misioneros, viajeros, caucheros, los andinos y costeños que han viajado a la selva central no le van a enseñar nada. Vaya usted al Gran Pajonal, aprenda la lengua, quédese a vivir lo más que pueda con los Campa y regrese con fotos y cuadernos llenos. O sea, en conclusión, ¿qué es lo que le decía? Haz trabajo de campo, vive con la gente y a partir de esa vivencia empiezas a sistematizar, ¿no? Traer la información y a sistematizar. Porque es la información de esas formas simbólicas de la cultura la que empieza a registrar para luego ya, bueno, convertirlo digamos, ya en un lenguaje más académico, en este caso, ¿no? Pero es muy similar en el caso de las relaciones comunitarias, ¿no? A veces cuando nos relacionamos con la comunidad, ¿no? El hecho de poder hacer partícipe de distintos tipos de actividades, ¿no? En la labor agrícola, en la caza, en la pesca, una festividad, ¿no? Una mayordomía, o sea, actividades propias de la comunidad, no necesariamente las actividades que nosotros como relacionista comunitario en el marco de nuestro planeamiento estratégico planteamos, ¿no? Actividades, no en ese marco es que me relaciono solamente con la comunidad, sino en el marco de las actividades que la propia comunidad desarrolla como parte de su cotidianidad. Ahí es donde eso me va a permitir poder comprender mejor cómo viven, cómo piensan, cómo entienden el poder, cómo entienden el tema de la legitimidad, cómo entienden el tema de la confianza, cómo entienden las formas de participación, etcétera, etcétera, ¿no?
Y aquí les presento algunas publicaciones nada más de investigaciones que se han hecho en antropología, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Estas, por ejemplo, responden más a investigaciones sobre la zona andina, ¿no? La sierra peruana, ¿no? ¿No? Bueno, hay una gran diversidad solamente para que tengan conocimiento, no me voy a detener a leer cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro grupo de publicaciones más orientados a esos estudios urbanos y más específicamente la gran mayoría se ha concentrado sobre Lima metropolitana, por ejemplo, ¿no? El tema de la migración, ¿no? De la gente de provincia, sea amazónica o andina, a la costa, ¿no? Y pero más específicamente a Lima, ¿no? La capital del país. Pero también hay publicaciones muy recientes como, por ejemplo, estos tres últimos de aquí, ¿no? Que de manera interesante se enfocan a entender un poco la nueva clase, ¿no? La nueva clase media o grupos de consumo, ¿no? En sectores populares. O entender como en el caso de este libro de San Felipe, ¿no? Que se estudia un barrio residencial, ¿no? ¿No? Del típico, del icónico clase media, ¿no? Que representó en su momento la residencial San Felipe, cuando en el primer gobierno de Fernando Belaúnde, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que, claro, a veces, por lo general, las industrias extractivas, pues, se han orientado a desarrollar sus operaciones en lugares más lejanos, ¿no? Digamos algo así de las grandes ciudades, ¿no? Comunidades, por lo general, nativas, andinas, pero también ya hay, para salir incluso de este tema de las industrias extractivas, operaciones, otro tipo de operaciones, ¿no? Que tienen que ver más con productivas, ¿no? Producción, ¿no? Que también están muy cercanos a las ciudades, ¿no? Y donde también generan impactos. Hay empresas que también han incorporado las áreas de relaciones comunitarias, ¿no? La estrategia de relaciones comunitarias. Y es importante también entender ahí esas dinámicas urbanas. O en el caso de, por ejemplo, hay muy pocos estudios, a lo menos desde la antropología, dedicados a sociedades o grupos dedicadas a la actividad pesquera, ¿no? Eh, un amigo mío, por ejemplo, hizo su tesis de licenciatura sobre pescadores artesanales en el norte, ¿no? En Talara, Piura, ¿no? Y cómo, o sea, muy aparte de desarrollar sus propias actividades, también cómo estas, por ejemplo, se relacionaban con, ahí está Petroperú, por ejemplo, ¿no? Que es una industria extractiva, ¿no? Grande. Y cómo era esa relación también, ¿no? Por ejemplo, con esta empresa, ¿no? O sea, la antropología te da herramientas, ¿no? De acercarte a comprender la cultura del otro, en este caso de los grupos de interés de la comunidad, ¿no? Que nos van a permitir poder conocerlos mejor para cumplir esa finalidad que decíamos al inicio, ¿no? Que es construir confianza, ¿no? Ok, entonces acá como a modo de resumen, ya como para ir cerrando el tema de hoy, la exposición del día de hoy, entendemos que la antropología política
Su objetivo es comprender el grupo social, ¿no? Sea comunidad, organización, etcétera, desde dos dimensiones, ¿no? Uno, la dimensión de las estructuras del poder y la autoridad, cómo entender eso, ¿no? ¿Qué es poder? ¿Qué es autoridad para una comunidad campesina, una comunidad nativa o una comunidad urbana, ¿no? ¿Okay? Y también desde la dimensión del estatus y la función, ¿no? Porque no necesariamente también tiene que ver solamente con los representantes legales de las organizaciones, ¿no? O representantes legítimas, ¿no? Sino también hay toda una serie de estatus, ¿no? Y función que tienen los distintos actores dentro del territorio, ¿no? Derechos, privilegios, obligaciones, ¿no? ¿Qué métodos y técnicas se deben emplear? El método etnográfico, que es lo que digo, que es básicamente una descripción detallada, ¿no? Del fenómeno, del actor, ¿no? Y la observación participante, ¿no? Que es una técnica que significa, ¿qué significa la observación participante? Es, yo como relacionista comunitario me involucro en la comunidad, preferiblemente en las actividades propias de la comunidad, para poder comprender. Ese es el objetivo principal, para poder comprender. Y el poder comprender me va a permitir conocerlos mejor, ¿no? ¿Okay? ¿Qué herramientas debo aplicar? Sencillo, mi cuaderno de campo, que me va a permitir tomar apuntes, y memos, ¿no? Memos son como algunas ideas fuerzas, ¿no? Que yo crea que me van a servir. Entonces, dentro de ese mismo cuaderno de campo, tengo apuntes generales, pero también tengo memos, ¿no? Memos son como las ideas un poquito más elaboradas, ¿no? Sobre determinados temas de interés. Y material audiovisual, pues, ¿no? Fotografías, planos, videos, ¿no? Que me puedan ayudar para visibilizar a estos grupos humanos. ¿Y cuáles son las cualidades personales? Debo ser empático al momento de relacionarme con la gente, al momento de hacer esta forma de aproximación desde la antropología política. Bastante observador, una persona bastante dialogante con la gente y adaptable a distintas situaciones, ¿no? que pudieran pasar, ¿no? Por ejemplo, una vez me acuerdo cuando yo recién iniciaba en este mundo de las relaciones comunitarias, recién egresado nada más, me salió una oportunidad laboral por las alturas de Arequipa. Y me interné 4 meses en la zona, conviviendo ahí con las... eran comunidades dedicadas a la crianza de alpacas. Y me acuerdo claramente que estaba en la comunidad inaugurando ¿cómo le llaman? Un cobertizo, ¿no? Un cobertizo es como una casita para las alpacas, ¿no? Una casita techada, ¿no? Por el friaje, ¿no? Entonces, me invitaron al evento y el solo hecho de que ya te hayan invitado a esta actividad ya es un signo positivo de que tienes cierta confianza con la gente te tiene confianza, ¿no? Estaba ahí en la actividad y la tradición, la costumbre era sacrificar a una alpaca bebé, ¿no? Y le extraían principalmente la sangre de esta alpaca bebé, ¿no? Le cortaban, bueno, no voy a decir mejor, y obtenían la sangre del sacrificio y esa sangre lo rociaban al interior de ese cobertizo, por todas las paredes, y a los invitados nos daban de beber. Entonces, ¿qué significaba eso, no? Ellos decían, como era una alpaca bebé, era una alpaca pura, limpia, ¿no? Entonces, esa sangre es la que va a proteger de las enfermedades, de los males,
a las alpacas quienes van a estar ahí en ese cobertizo. Y nos hacían beber a nosotros, enseñar de fertilidad, ¿no? O sea, para que haya reproducción, digamos, ¿no? Dentro de ese grupo de alpacas, ¿no? Entonces, uno tiene que ser adaptable, ¿no? Y es difícil poder conseguir eso, ¿no? Es difícil. A veces nos puede chocar, ¿no? Determinadas usos o costumbres, ¿no? Pero eso también, estoy poniendo un ejemplo mayor, ¿no? Eso también te permite poder acercarte más a la gente, ¿no? Y bueno, finalmente, terminando ya con la parte esta de la aproximación de la antropología política, brevemente les voy a compartir 2 herramientas para las relaciones comunitarias. El mapeo de actores es una de las herramientas principales, que es quizás la herramienta con la cual iniciamos para poder identificar quiénes son los actores con los cuales vamos a relacionarnos, ¿no? Acá simplemente he puesto una imagen, pueden ser otro tipo de actores, pero la idea aquí es que hay una gran diversidad de actores dentro de los entornos, las áreas de influencias directas e indirectas a las operaciones de las industrias extractivas. Cuando tú tengas un buen mapeo, ¿no? Vas a poder diseñar e implementar mejor tus estrategias de relacionamiento comunitario. ¿Ok? Acá este es otro gráfico, otra forma de entender cada uno de estos actores que he ido identificando en mi lámina anterior, lo voy analizando de esta manera, con 2 variables principales, ¿no? Influencia e interés, ¿no? ¿Qué grado de influencia tiene este actor social, que ahí ya lo he ido mapeando? ¿Tiene mucha influencia? ¿Tiene poca influencia? ¿Tiene mucho interés hacia la empresa o poco interés hacia la empresa, ¿no? Entonces, ahí yo los voy ubicando. Ustedes ven acá los círculos, A, B, C, D. Ahí los voy ubicando, ¿no? A, ¿qué me dice A? A es un actor que tiene poca influencia sobre la empresa, ¿no? Poca capacidad de influir y tiene poco interés. Entonces, este de aquí me representa un riesgo bajo, ¿no? A mi operación, ¿no? Pero por el contrario, por ejemplo, este actor D, que me dice, tiene mucho interés a las operaciones de la empresa, puede ser un interés positivo, puede ser un interés negativo, ¿no? Y tiene mucho poder de influencia. Entonces acá le tengo que poner el ojo, ¿no? Acá tengo que ¿me entienden? Más o menos así es la figura del mapeo de actores. Y aquí hay otro formato, otras categorías básicas para poder analizar los actores, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el alcalde distrital, acá es de manera más personal, presidente de la comunidad, director de una escuela primaria, ¿no? Y acá tengo las categorías, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de este actor social? Es una autoridad política. ¿Cuáles son las percepciones que he ido identificando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alcalde, tiene la necesidad de rehabilitar la carretera cercana a la empresa. ¿Cuáles son sus necesidades, intereses? Interés en establecer convenios con proyectos de infraestructura social, ¿no? ¿Cuál es su posición de este alcalde distrital en relación a la empresa? Establece el diálogo y es concertador, ¿no? Entonces, ¿y cuál es su grado de poder, ¿no? Tiene un poder alto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Hay formas de ir haciendo el mapeo, ¿no? Y finalmente, la segunda herramienta que también les quiero poner aquí sobre la mesa es el estudio de percepciones, ¿no? Este estudio de percepciones
hay dos enfoques, ¿no? Un enfoque que es sobre la influencia de los factores sociales y culturales sobre la percepción. O sea, es una persona que tiene una influencia, ¿no? Una persona o un grupo de personas, ¿no? O sea, la comunidad, ¿no? Tiene una influencia de distintos factores sociales y culturales sobre su percepción, ¿no? Y esta generalmente es externa, ¿no? Y la otra que es una percepción más interna, o sea, uno mismo, que tiene que ver con conocimiento de los otros, la formación de sus impresiones, ¿no? Y el proceso de su atribución, ¿no? Entonces, digamos, la suma de una influencia externa con una influencia interna hacen que pueda yo crear una percepción social sobre algo. En este caso, sobre la empresa, ¿no? Sobre mi operación. ¿Cómo perciben mi operación, ¿no? En el tema ambiental, de repente, en el tema económico, en el tema social también, ¿no? No perciben el apoyo que ellos quisieran, ¿no? Por ejemplo, perciben, para eso, claro, se usan distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, grupos focales, entrevistas y en algunos casos encuestas, ¿no? Pero por lo general, estos estudios de percepciones se trabajan más con grupos focales, ¿no? Reúnes un grupo de 5 o 8 personas, tienes tu guía, una guía de preguntas orientadoras, para eso ya vas categorizando algunos temas de tu interés, sobre la marca de la empresa, de repente sobre el producto de la empresa o el nombre de la empresa, ahí vas sacando información sobre el tema reputacional, por ejemplo, ¿no? O de la imagen corporativa, otras preguntas relacionadas a la operación misma, qué piensan de la operación, hay quejas, hay reclamos, hay sugerencias, o de repente hay aciertos, ¿no? Sobre el tema ambiental, ¿no? Como ven, es una empresa que contamina mucho, es una empresa que está haciendo bien su gestión ambiental, qué sé yo, ¿no? Cómo ellos sienten la relación de los trabajadores con la comunidad. O sea, ahí se levanta toda la información que uno quisiera y esta información, ¿no? Luego, de hecho, que se sistematiza, etcétera, va a servir para poder mejorar las distintas estrategias, ¿no? Entre ellas, pues la estrategia de relacionamiento comunitario, ¿no? De repente el área de marketing y comercial recogerán los resultados de toda la parte reputacional comercial, ¿no? Y incorporará para mejorar sus estrategias, ¿no? Entonces, el estudio de percepciones es otra herramienta importante para el relacionamiento comunitario. Aquí, por ejemplo, dentro de estos estudios de percepción, es importante también al momento de poder hacer participar, invitar a los actores para que sean parte de este tipo de estudios, tener un criterio de selección, ¿no? Diverso dentro de los actores quienes van a participar. Mujer, varón, jóvenes, adultos, ¿no? Por ocupación también, ¿no? Estudiante, trabajador, qué sé yo. Entonces, es una diversidad de tipo de participantes que van a permitir que me pueda ayudar a tener una percepción más diversa, más integral, ¿no? Y aquí en esta imagen, por ejemplo, lo que podemos ver así, ¿qué nos dice? Nos dice que de alguna manera, en el caso de las mujeres, por ejemplo, a diferencia de los hombres, las mujeres son más, tienen más percepciones en relación solamente al tema de la observación, por ejemplo, ¿no? O
sea, desarrollan más sensibilidad, tienen más sensibilidad para fijarse de repente en distintos detalles, a diferencia del varón, ¿no? Claro que aquí está bastante exagerado la imagen, pero lo que te quiere decir es que de alguna manera el tipo de participante también va a influir mucho en el tipo de percepción que uno pudiera recoger, ¿no? Ok. Espero que, bueno, he terminado, ¿no? Y espero que haya sido claro y de gran ayuda para cada uno de ustedes.